Bueno, pues nada, este seminario que nos imparte el padre Fabián, que casi todos los que estamos aquí le conocemos, nos va a hablar sobre, bueno, se engancha en un ciclo de seminarios que va a dar este primer trimestre del año, bajo el título de El Espíritu Santo, dones, carismas y frutos. Entonces, hoy va a ser fundamentalmente esa presentación para explicarnos lo que va a ir contándonos a lo largo de este trimestre, una visión más general de una profundización que se hará posteriormente. Con lo cual, bueno, pues seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Padre, Ojalá, le cedo la palabra y... gracias. Ojalá que lo disfruten porque la idea de hoy además es darles muchas ganas de seguir estos terceros lunes de mes eh, acudiendo a este espacio, ¿no? Y ojalá que hoy nos quedemos con ganas de aprender y disfrutar de estas realidades tan profundas y tan ligadas a nuestra vida, que son los dones, los frutos y los carismas que brotan del Espíritu Santo. Bueno, una pequeña palabrita primero sobre la escuela de espiritualidad, ¿eh? Hemos tenido algunos diálogos antes de empezar esto el año pasado con Bosco y con los chicos, porque la palabra escuela un poco le sonaba quizás un poco aburrido o un poco... Pero es que si es una escuela, es ciertamente un sitio donde uno va a aprender o va a adquirir algunas nociones, algunos conocimientos, pero de una manera sistemática, no simplemente como uno puede informarse de algo leyendo un periódico o alguna cosa puntual, sino que una escuela habla de un adquirir conocimientos de modo sistemático, ¿no? Y entonces pensábamos que este camino de la espiritualidad cristiana necesita, además de la vivencia de la fe, que claro, y por supuesto la base de la espiritualidad cristiana es la caridad, es decir, una motivación interior a conocer, amar y a servir a Jesucristo y al Señor. La caridad es la motivación, es como el núcleo de la vida espiritual, es el motor, pero también necesitamos, el motor necesita de un volante, de un conductor, ¿no? De alguien que lleve adelante la vida. Entonces, a través de la inteligencia, nosotros vamos dándole como cauce, sentido, propósito a lo que experimentamos como llamado de Dios. Necesitamos la inteligencia para poder comprender lo que Dios nos pide y para poder pensar cómo lo ponemos por obra, cómo lo hacemos vida. Por eso, una escuela de espiritualidad es un lugar donde en principio venimos a adquirir conocimientos, a aprender algunos conocimientos que después tengan una repercusión directa en la vida espiritual concreta. Para eso es importante no solo la información, sino también la formación, ¿no? La formación cristiana. De hecho, nosotros todos tenemos la experiencia de que cada uno de nosotros en nuestros propios trabajos o en los ámbitos donde nos movemos necesitamos permanentemente estar actualizados. Estar actualizados implica hacer cursos, implica leer los updates de la ciencia que sea en la que estamos trabajando, porque el saber siempre evoluciona, por decirlo de alguna manera, y a la vez la vida que llevamos nos lleva también a nosotros a necesitar aprender más cosas. También pasa en la vida cristiana. Si la vida cristiana se queda simplemente en los conceptos aprendidos de pequeños, no es como ponerse el traje de la primera comunión. No, ya no hay cosas en las que no nos vamos a poder sostener y necesitamos de la inteligencia de la fe para poder llevar adelante la vida espiritual. Entonces, por eso es importante esta escuela de espiritualidad y toda escuela que podamos hacer para crecer en la fe. Es importante, además, por ejemplo, pongo un ejemplo bien concreto. Nosotros vamos a misa los domingos y en esos 10 minutos de la homilía seguramente aprendemos cosas, pero necesitamos, además de esa formación, de ese espacio, necesitamos un espacio de formación un poco más
sistemático, leer, aprender. Bueno, esta idea de este curso de espiritualidad con la Fundación May Feelings es tratar de brindar un servicio para que podamos regar con el saber el agua de la inteligencia para que nuestra inteligencia también se ponga al servicio de la caridad, al servicio de nuestro deseo y crecimiento en la santidad. Bien, y aquí engancho directamente con el tema de hoy, con el tema que vamos a empezar. Nosotros tenemos, o sea, solo hay una vocación cristiana que es la santidad. Nosotros estamos llamados a la santidad, ¿no? Entonces, podríamos decir, cada uno de nosotros está llamado a hacer alguna estatuita en alguna iglesia, estar allí. Claro, cuando pensamos en eso, nos parece que estamos a años luz. Es muy hermoso un discurso que da el Papa Benedicto XVI en la jornada de la juventud, no recuerdo bien de qué año, pero en Loreto, me acuerdo sí que fue en Loreto, Italia, y allí en Loreto el Papa les decía a los jóvenes que estaban allí reunidos, todavía estamos lejos de ser el sueño que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Sin embargo, en ese camino estamos. Es decir, ¿cuál es el sueño de Dios para mí? Que yo no sea simplemente el padre Fabián, que sea San Fabián, ¿no? Y así cada uno de nosotros. El sueño de Dios, el propósito de Dios al crearme es la total identificación de este que soy yo, cada uno de nosotros, la total identificación con Jesucristo, de tal manera que podamos decir, como San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Bien, esa es la vocación cristiana, la santidad, ser santos. Estamos llamados a eso. Cuando nos enfrentamos a esa realidad, a la santidad como telón de fondo, como objetivo de vida, vemos que estamos muy lejos, porque nos faltan un montón de cosas, ¿no? O bien, como una vez estaba Santa Teresa de Ávila trabajando en la cocina con algunas de sus monjas, y una de ellas le dijo, ay madre, ¿cuánto me falta para ser santa? Y ella le dijo, más bien dirás cuánto me sobra, porque así como nos faltan cosas, también nos sobran cosas, ¿no? A veces nos sobra vanidad, a veces nos sobra egoísmo, a veces nos sobra tantas cosas, ¿no? Cada uno sabe. Bueno, sin embargo, el deseo de Dios, el llamado de Dios para cada uno de nosotros sigue siendo la santidad, que no es otra cosa que cada uno en su propia vida se transforme en Jesucristo, que nuestra identidad se cristifique, que seamos otros Cristos allí a donde nos toca estar. Esa es la santidad. Si nos preguntan, nos dicen, ¿cuánto te falta? Diríamos, quizás muchísimo, es imposible. Y si decimos que es imposible, es verdad, es imposible para nosotros llegar a ese eh, ideal que Dios tiene, que no es un ideal imposible, sino que es totalmente realizable. ¿Cómo llegar a la santidad? Es imposible, es absolutamente imposible. Por eso Dios nos regala el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, se manifiesta en nuestras vidas, y los dones del Espíritu Santo, que entramos acá directamente en el primer tema, los dones del Espíritu Santo son como capacitaciones extraordinarias que nos da Dios, Espíritu Santo, para que nosotros podamos crecer y, en definitiva, alcanzar la santidad. ¿Qué es la santidad? La transformación total de nuestra vida en la vida de Cristo. Que nosotros seamos como Cristo, que amemos como Cristo, pensemos como Cristo, obremos como Cristo, vivamos como Cristo, que seamos santos. Y no solo santos, como dice San Pablo, santos e irreprochables en su presencia por el amor. Nosotros estamos llamados a estar así, en la cara a cara a Dios, y sentirnos irreprochables, ¿eh? ¿Quién puede eso? Es imposible. Solo es posible cuando viene el Espíritu Santo a darnos, a capacitarnos para eso. Entonces, los dones del Espíritu Santo, ¿qué son? Son
capacitaciones extraordinarias que Dios obra en nuestras almas para que nosotros podamos alcanzar la santidad, para que nosotros podamos ser santos e irreprochables en su presencia por el amor. O como diría Cristo en el Evangelio, sed perfectos como es perfecto el Padre del cielo. ¿Quién de nosotros puede aspirar en serio a ser perfecto como es perfecto el Padre del cielo? Nadie. Pero sí lo podemos hacer cuando viene el Espíritu Santo y nos cubre con su sombra y nos capacita para concebir en nuestra vida lo inconcebible. Como María, llena del Espíritu Santo, concibe en su vida lo inconcebible. Bien. Entonces, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Capacitaciones extraordinarias que van directamente a nuestras almas para que nosotros podamos ser santos y para que nosotros podamos adquirir la santidad. Esos son los dones, ¿no? Primer tema, los dones del Espíritu Santo. En los próximos meses vamos a ir desgranando don por don. Hoy vamos a hacer una aproximación general, pero vamos a ir desgranando don por don. Esta es la manera en que Dios se hace presente en nuestras vidas, ¿no? Nos va capacitando. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? El día de nuestro bautismo. Y se planifica el día de la confirmación, ¿no? Estamos confirmados, hemos recibido el don de la confirmación, es decir, que el Espíritu Santo reaviva los dones. Pero cada vez que recibimos un sacramento, cada vez que vivimos un sacramento, el Espíritu Santo se reactiva, porque, si se fijan ustedes, ¿cómo se transmite el Espíritu Santo desde la época de los apóstoles? Por la imposición de las manos. Así se transmite el Espíritu Santo. Fíjense ustedes cómo cada sacramento tiene un gesto de imposición de manos. Todos los sacramentos tienen ese gesto porque transmiten al Espíritu Santo y, por decirlo de alguna manera, también lo ponen como si lo pusieran a trabajar. Cada sacramento vuelve a poner en acto nuestra capacidad de, 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 de hacer crecer la vida interior con la acción del Espíritu Santo. Bien, entonces esto es lo primero, ¿no? Los dones. ¿Qué son los dones? Capacitaciones que el Espíritu Santo hace en nuestras almas para que nosotros podamos ser santos. Porque sin eso, estamos perdidos, ¿no? Es imposible para nosotros aspirar a la santidad si no nos mueve el Espíritu Santo, si no nos ayuda, si no nos empuja. Es como un máster que hacemos para poder estar preparados. Son los dones. ¿Para qué sirven los dones? Para ayudarnos a alcanzar la santidad. Bien. Además de los dones están los carismas. ¿Qué son los carismas? Los carismas son regalos que Dios nos hace, pero no para nosotros, sino para la comunidad. Entonces, pongo un ejemplo bien concreto. Hay gente que sabe cantar muy bien, que tiene un don, un talento y compone canciones o anima la oración. Nosotros, fíjense ustedes, ¿conocen a Atenas, la cantante cristiana? Seguramente que sí. Bueno, Atenas tiene en Spotify, tiene grabados todos los salmos de la misa, litúrgico, salmos al modo de la misa, una antífona y luego cantada las estrofas. Ese es un carisma que ella tiene, el poder hacer de su voz, de su música, poder hacer oración. Y ella está haciendo eso que hace, lo pone al servicio de la comunidad. Entonces yo que no tengo en la parroquia, ¿no? En la misa hay misas que no tengo nadie que cante, nadie que toque la guitarra, nadie que pueda animar, pongo el altavoz y ponemos los salmos de Atenas. Y entonces eso es un carisma, un regalo que Dios le hace a ella, esa voz, esa música preciosa que brota de su corazón, lo que ella compone, lo que ella canta, pero no es para ella, es para toda la comunidad. Entonces un carisma es un regalo que Dios nos hace para el crecimiento de la comunidad. Y así hay distintos carismas. Hay personas que tienen el carisma de la predicación, hay personas que tienen el carisma de la bondad, de una extremada simpatía, no sé, hay tantos carismas
personas que tienen la capacidad de organizar cosas y de ponerse al servicio para organizar y saber. Entonces, ¿qué son los carismas? Son capacidades que Dios nos da, pero no ya para nuestra propia realización como los dones, sino para el crecimiento de la comunidad. Y en eso se diferencian, por decirlo de alguna manera, los dones de los carismas. Los dones que ¿sirven para qué? Sirven para que nosotros podamos alcanzar la santidad. Los carismas sirven para que podamos ayudar a la comunidad cristiana a crecer y acercarse al Señor. Son regalos para los demás. Dones, carismas. Y ahora vamos a los frutos. ¿Qué son los frutos? ¿Qué es el fruto de un? El fruto tiene razón de fin, es decir, es lo que sale cuando la planta está madura. ¿Cómo sabemos que una planta está madura? Porque empiezan a salir los frutos. Y los frutos son los que a veces permiten reconocer de qué se trata una planta. Como voy por el campo y cómo sé si esto es un zapallo o un tomate, por las hojas que saca, por los frutos que saca. Entonces, como dice Jesús en el Evangelio también, por sus frutos los reconoceréis. ¿No? ¿Y qué son los frutos? Son las acciones, la vida de alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo. San Pablo hace un elenco de frutos en la carta a los Gálatas. Dice que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, magnanimidad, fidelidad, humildad, autodominio. Donde hay eso, ¿qué significa? Que hay, que el Espíritu Santo está trabajando en esa persona de tal manera que esa persona ya da frutos. ¿Qué son los frutos? Los frutos son los, como los signos en nuestra vida de que el Espíritu Santo está obrando. Entonces, los dones son los dones que nos da Dios para que podamos alcanzar la santidad. Los carismas son regalos que nos hace Dios para que le sirva a la comunidad, a los demás, a nuestra familia, a los que nos rodean. Y los frutos son los signos que nos permiten reconocer cómo el Espíritu Santo nos está haciendo madurar en la vida interior, en la fe, en la vida espiritual. ¿Se entienden estas tres nociones? ¿Se entienden las diferencias? ¿Sí? Díganme algo si Perfectamente. avanzamos. Perfectamente, bueno. Entonces, Sí, sí. esto es importante porque entonces esto nos permite entender de qué hablamos cuando hablamos de cada cosa. Ahora vamos a entrar muy por arriba en los dones, en los frutos, en los dones, en los carismas y en los frutos para luego, ojalá dejarlos con muchas ganas para ir profundizando de esto en cada curso los meses siguientes. Vamos a empezar con los dones del Espíritu Santo. Ustedes saben que son 7 dones. Están tomados del profeta Isaías, donde el profeta Isaías narra una visión y ve los espíritus, y cuáles son los dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Entonces, vamos a empezar siendo guiados en algunas definiciones por Santo Tomás de Aquino, que nos ayuda a entender. ¿En qué consiste el don de sabiduría? El don de sabiduría no significa saber muchos idiomas o haber aprendido, tener más capacidad para estudiar, porque entonces el cura de Ars, que ustedes saben que le costaba muchísimo estudiar, no, uno diría, entonces no tenía el don de sabiduría. No, no tiene que ver con eso. El don de sabiduría es el don, dice Santo Tomás, que nos permite descubrir las cosas desde sus últimas causas. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa que el don de sabiduría es el que nos permite ver las cosas como las ve Dios, entender las cosas desde Dios. Y es un don, porque claro, nosotros vemos las cosas de nosotros, pero a veces aparecen como grandes momentos en la vida, nos puede pasar cotidianamente, pero de entender con la sabiduría de Dios las cosas, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? A mí en este momento se me viene uno muy concreto que en Argentina en los años 70, ustedes saben, había una dictadura, bueno, mataban a mucha gente y en un momento esa dictadura entra a una parroquia aquí muy cerca de donde yo vivo hoy y asesinan a los
4 sacerdotes y 2 seminaristas que estaban allí los asesinan a todos, ¿no? Anoche, bueno. Pero el episodio que les quiero contar acontece el otro día, cuando a uno de ellos, que era de una familia muy humilde del campo, está allí su madre, una mujer ya anciana, y estaba en silencio, ella rezando en el funeral de su hijo, y en un momento le dice a una de sus hijas, que le dice, bueno, que le trataba de consolar, y ella le dice, yo estoy feliz porque soy la madre del que ha muerto y no la madre del que ha matado. Entonces, esa fortaleza, esa capacidad de ver así en ese momento de dolor, sin duda es un don del Espíritu Santo que permite entender las cosas más allá del sentimiento humano, sino que permite ver las cosas desde una sabiduría distinta. Ese es el don de sabiduría, el que a veces nos pasa que logramos ver las cosas desde Dios. Dios nos regala, por decir de alguna manera, su mirada. Un día les aconsejo que lo busquen porque seguramente que está en internet. Hay un cuento de un monje argentino, el padre se llama Mamerto Menapace, y Fray Mamerto Menapace escribe un cuento que se llama Los anteojos de Dios, donde él, de alguna manera, es un cuento para niños casi, pero que cuenta la historia de qué pasa cuando alguien se pone los anteojos de Dios y ve las cosas como ve Dios, ¿no? Bueno, entonces, este es el don de sabiduría. El don de inteligencia o de entendimiento es el don por el cual la inteligencia puede captar las verdades que vienen de Dios. Y no porque las pueda entender en el sentido intelectual de la palabra, sino porque las pueda como adherir. En este momento de la historia de la iglesia es muy importante el don de entendimiento, porque a veces hay como una lucha interior entre lo que vemos, entre lo que escuchamos, entre las cosas que dicen y bueno, ¿qué necesitamos? Un don que nos permita entender, ¿no? Que nos permita entender desde Dios y con la gracia de Dios, con la luz de Dios, las verdades de la fe. Porque hay veces bueno, que hay mucha confusión. Entonces, ¿qué hace el don de entendimiento? Pone luz en orden a que podamos captar la verdad desde el amor de Dios. Y esto es un don que no tiene que ver de vuelta con la inteligencia humana, que a veces nos juega malas pasadas. Tiene que ver con un corazón eh, que sabe como entender las cosas desde Dios, ¿no? No solo desde la cabeza, ¿no? El don de consejo. ¿En qué consiste el don de consejo? No es el don de saber aconsejar a los demás. El don de consejo es el don que nos permite, por decir de alguna manera, ser dóciles a lo que Dios nos pide. El don de consejo es el dejarse aconsejar por Dios, dejarse iluminar por Dios, por la palabra de Dios y entender la fuerza que tiene Dios que nos habla. Entonces, cuando tenemos el don de consejo es que estamos convencidos de que aunque no lo entienda mucho, lo que Dios me dice tiene sentido para mí. El don de fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Es el que nos permite luchar contra aquello que nos hace, que nos priva de Dios y sostener las dificultades. Como sobre todo a veces la comodidad, los placeres, a veces son como sillas que nos invitan a quedarnos a mitad de camino y no seguir avanzando. Entonces necesitamos fortaleza, tanto para luchar contra lo que nos hace mal, como para resistir a veces a las tentaciones y a los males que vienen para que podamos seguir creciendo y caminando en la vida de la fe. Qué fácil es a veces tirar la toalla. Qué fácil, y por eso vemos tantos jóvenes que se pierden, ¿no? San Juan Bosco decía que él veía a los jóvenes que se perdían como hojas que caen de los árboles en otoño. Y veía así, decía los jóvenes. ¿Y por qué? Porque requiere mucha fortaleza la lucha. La vida espiritual es lucha, ¿eh? Como decía San Rafael de Arnaiz, el hermano Rafael, decía, la vida espiritual es lucha y lucha con las tinieblas. Para eso hace falta mucha fe. Y la Biblia nos dice, hijo, si quieres seguir al Señor, prepárate para la lucha, porque seguir al Señor es lucha.
Entonces, necesitamos una fuerza extraordinaria, no solo la fuerza mía, la fuerza de acá. Esa fuerza nos sirve para esto. Necesitamos la fuerza que viene de Dios, que nos ayude a luchar. No, no solo que nos ayude a luchar, que nos dé la fuerza para luchar. Pero es un don, ¿se entiende? ¿No? No depende del entrenamiento humano, es un don que viene de Dios. El don de ciencia, si el don de sabiduría es saber reconocer las cosas como las ve Dios, el don de ciencia es al revés, nos permite encontrar a Dios detrás de las cosas. Yo miro las cosas y atrás veo a Dios. ¿Escucharon la lectura de ayer, de la primera lectura de la misa? Que el pequeño Samuel había sido dejado en el templo por su mamá Ana. ¿Ustedes se acuerdan? Que Ana había ido, lloraba, y había el cura, Elí, que vivía ahí. Decía, ¿qué está molestando esta mujer que llora, qué sé yo? Y ella lloraba porque no podía tener hijos y él la aconseja que pide. Bueno, ahora Samuel nació y ya estaba en el templo. La lectura de ayer. Samuel estaba durmiendo, escuchó Samuel, una voz que lo llamaba. Entonces él pensó que era el cura que lo llamaba y fue a verlo a Elí. Y Elí le dice, no, yo no soy. A la tercera vez que va, Elí se da cuenta que quien habla es Dios. Ese es el don de ciencia, el que le permite a Elí en ese momento descubrir que detrás de eso que estaba pasando estaba la voz de Dios. Es un don que nos permite a nosotros reconocer. Nosotros siempre decimos, bueno, por algo son las cosas, Dios sabrá, eso no, lo decimos habitualmente. Pero hay momentos en los que descubrimos cómo Dios opera y actúa, cómo me ha evitado tal cosa, cómo Dios hizo que ocurriera tal cosa, y lo vemos con mucha claridad. Ese es el don de ciencia, el que nos permite descubrir a Dios detrás de las cosas. El hermoso don de piedad. El don de piedad es el don por el cual nosotros nos sentimos en la casa de Dios, nos sentimos hijos de Dios. Es un don que nos permite experimentarnos hijos de Dios. Piedad es eso, ¿no? Significa que entiendo cómo Dios me cuida, me guía, me ama como padre, y que todo en lo que acontece en la vida espiritual tiene que ver con un padre con su hijo, con su hija. Ese es el don de piedad. Y por eso, porque como estoy en mi casa, ¿en qué consiste el don de piedad? En sentirme a gusto con las cosas de Dios. Es un don. Estoy a gusto con las cosas de Dios. Y vieron que cuando estamos ya en el camino del Señor, nos interesan otras cosas. Quizás cosas que antes nos gustaban mucho, ahora ya no nos interesan tanto. Y quizás antes un domingo sin fútbol era imposible, pero ya cuando luego pase ya no importa, porque ahora el don de piedad hace que me sienta a gusto con las cosas de Dios. Que quizás la familia no lo entienda. Otro retiro tenés. Vas otra vez a otra adoración, otra charla de esas. ¿Eh? Porque claro, dice esto, ¿qué sentido tiene? Pero el don de piedad hace que nos atraigan las cosas de Dios, que nos gusten las cosas de Dios. Entonces, vamos a las cosas de Dios movidos por un deseo, movidos por un gusto. Ese es el don de piedad. Y por último, el don de temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino que es el don que consiste en el amor a la santa voluntad de Dios. Un amor incondicional a la santa voluntad de Dios. Entender que los planes de Dios son siempre perfectos. Y yo amo la voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios a veces no la entienda, aunque a veces sea difícil, ¿no? Siempre recuerdo en este punto el hermoso discurso del Papa Benedicto XVI cuando visita el campo de concentración de Auschwitz. Él llega allí y le pregunta, en su discurso, le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo has permitido semejante barbaridad? ¿Cómo es que has permitido que el mal triunfase de esta manera? Y dice el Papa, pero nos equivocamos si juzgamos a Dios, porque Dios sabe todo. Con esa simpleza, Dios conoce todo, yo conozco una partecita. Ese es el don de temor de Dios, el confiar en su santa voluntad, en que las cosas de Dios, Dios sabe, ¿no? Dios sabe. Bueno, estos dones, ¿por qué los necesitamos? Porque sin estas actitudes perfeccionadas por el Espíritu Santo, nosotros no podemos alcanzar la santidad.
Por eso necesitamos estos dones que nos transformen interiormente y que nos hagan capaces, por decir de alguna manera, de alcanzar, por lo menos de aspirar a la santidad en nuestras vidas, a la santidad en concreto. Bueno, hasta acá se entiende los dones. Vamos a dar un pasito más. Perfectamente. Si estamos bien, vamos a avanzar o sí. Y si tienen preguntas o cosas, yo les aconsejaría que las escriban en el chat, que luego Marta, cualquier cosa al final, si hay alguna pregunta o algún comentario, que igual les voy a pedir que comentemos cosas al final, pero si se les va ocurriendo alguna cosa, alguna duda, alguna pregunta, la escriben ahí en el chat, que Marta va tomando nota y después la recogemos para poder hablar de estas cosas. Vamos a pasar ahora a los carismas, ¿no? Como les decía, los carismas están profundamente ligados a la comunidad. Los carismas se entienden en el sentido de que nos ayudan a crecer como comunidad cristiana, que nos ayudan a que seamos una comunidad más orante, más llena de espíritu de oración, más fraterna, que vivamos en comunión entre nosotros, y más evangelizadora, con más deseo de apostolado. Entonces, ¿cómo hacemos para que una comunidad cristiana sea más orante, más fraterna, más evangelizadora? Bueno, necesitamos crecer. Y para crecer, necesitamos que cada uno de los miembros de la comunidad ponga sus carismas al servicio de Dios, de Dios y de la comunidad. ¿Por qué? Porque los carismas son regalos de Dios, no de la persona. No son regalos de la persona. No es, qué bueno que es tal que sabe hacer tal cosa. No, qué bueno es Dios que le ha regalado a esa persona esa capacidad. Y esa capacidad de esa persona no le pertenece a esa persona, sino que es un regalo de Dios para la comunidad, para que la comunidad se beneficie y crezca interiormente y tenga cada vez más deseos de santidad. Entonces, poner los propios dones al servicio de la comunidad significa creer que esos regalos de Dios tienen una finalidad, ¿no? Que es hacer crecer a la comunidad. ¿Y cuáles son esos carismas? Bueno, como primero que nada entender que tiene que ver con eso que quizás en nuestra vida habitual podemos llamar talentos, capacidades. Como les decía hace un rato, hay diversos. San Pablo habla de los carismas espirituales, el don, decía San Pablo, el carisma del discernimiento, ¿no? Hay gente que tiene una capacidad de discernimiento muy particular, el don de lenguas, que es un carisma, ¿no? También. ¿Qué son los carismas? Son esas cosas que están puestas no para mí, sino para los demás. Y entonces, primero entender que los carismas hay que identificarlos. Hay que identificarlos. ¿Cuáles son mis carismas? Y cada uno de nosotros puede empezar en oración, preguntarle al Señor, porque cuando uno reza, uno tiene que preguntarle a Dios, porque Dios escucha y responde. Dios responde a nuestras preguntas, a veces de manera muy, muy, muy clara, a veces, pero siempre responde. Y responde de una manera en que podamos entenderlo. Entonces, primer paso para reconocerlos, para identificar nuestros propios carismas, preguntémosle al Señor, cada uno, en nuestra oración o cuando vamos a misa: Señor, ¿cuáles son mis carismas? Muéstrame mis carismas. ¿Por qué? Porque cuando los identifico, los tengo que poner al servicio de la comunidad. Y es así como crecen los carismas. Porque los carismas crecen en la medida en que los ponemos a trabajar, ¿eh? Los ponemos al servicio de la comunidad. Y como les decía, hay muchos carismas. Por ejemplo, les hablaba de ese carisma tan evidente y tan concreto que aparece eh, que en nuestras comunidades, que son las personas que saben cantar, personas que saben, y cómo animan la oración de la comunidad, cómo animan, porque es un regalo que Dios nos hace a todos, que tal persona cante tan bien, que componga canciones tan hermosas. Y, por ejemplo, en estos tiempos en los que se hacen tantos retiros, Emaús y ese tipo de cosas, hay personas que tienen el carisma de la organización de eso, todas esas cosas. Son dificilísimas, pero al hacerlo, esas personas están poniendo un regalo que Dios
nos ha hecho a todos y entonces potencian, hacen crecer ese carisma y por lo tanto, cuando yo pongo en práctica mis carismas, me voy acercando cada vez más a Dios, porque es como una manguera que las mangueras nunca están sucias por dentro, porque pasa agua. O sea, la única manguera que no está limpia por dentro es la que no tiene agua, la que está ahí abandonada. Pero una manguera, un caño, una tubería que funciona está limpia porque pasa el agua. Así pasa también con los carismas, ¿no? Cuando dejamos obrar a Dios a través de nuestros carismas, entonces toda nuestra vida se va limpiando, se va espiritualizando, se va cristificando, porque va pasando Dios haciendo el bien a otros y nos va de paso, de yapa, como decimos acá, va como va obrando en nosotros una mayor santificación y sanación en la comunidad, pero también en cada uno de nosotros. Entonces, es importante entender, identificar nuestros carismas y es importante fomentar los carismas en la vida cristiana. Primero que nada, los propios, pero también fomentar los carismas de los demás. Si yo veo en mi comunidad o alguien que tiene esta persona tiene esta capacidad, este don. Bueno, ver cómo podemos ayudar a que ese don de esa persona se ponga al servicio de los demás. Porque eso nos va a hacer crecer a todos y primero que nada a esa persona. Le va a llenar cada vez más del Espíritu de Dios. Bueno, entonces los dones, los carismas y vamos ahora a los frutos. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Como les decía, los frutos son aquellos como lo, lo que pasa en nuestra vida cuando pasó el Espíritu Santo. Son los signos que nos reflejan cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Entonces también aquí es bueno ante Dios y con la santa autoestima, es decir, amarnos como Dios quiere que nos amemos, preguntarle al Señor con esa santa autoestima, ¿cuáles son los frutos que tú ya has obrado en mí? Muéstrame, Señor, cuáles son los frutos para cuidarlos, porque ustedes saben, los frutos no son eternos. Todos los frutos uno tiene que, en estas cosas de la vida espiritual, hay que saber cuidarlos, porque todo se puede malograr a través del pecado, a través de, bueno, de una vida que se aleje del Señor, ¿eh? ¿Cuáles son los enemigos de la vida espiritual? El demonio, el mundo y la carne. Es decir, ¿cuáles son los enemigos de los frutos? Primero el demonio. El demonio no, o sea, no quiere que tengamos frutos. Entonces va a luchar contra los frutos. Y cuando vea frutos, se va a preocupar, se va a dar cuenta, epa, ahí está trabajando Dios. Entonces tú vas a empezar a tirar sus pequeños o no tan pequeños dardos contra nuestro crecimiento interior. Entonces, hay que ser conscientes. Los frutos atraen también el rechazo, pero tenemos que cuidarlos con la fe, con la oración, con el amor, con la humildad. Los frutos, el demonio, el mundo, los valores que a veces se viven, que se postulan, valores materiales, en la imagen, no sé, ahora en estos tiempos de TikTok y de Instagram y de todas esas cosas, se fomenta mucho la vanidad, lamentablemente. Entonces, ser conscientes de eso. El materialismo que se fomenta mucho culturalmente, porque es que cuando nosotros abrimos el móvil y nos aparece oferta, Black Friday, qué sé yo, lo que hace todo eso es fomentarnos un espíritu de consumo. Entonces, tener mucho cuidado que también la cultura que nos rodea, el mundo que nos rodea, también atenta contra los frutos del Espíritu Santo. Entonces, evitar, y la carne por último, ¿qué es la carne? Es decir, cómo nuestra naturaleza quiere estar cómoda. Nuestra naturaleza quiere estar cómoda, tranquila. Entonces, buscar solamente estar bien. Por lo cual necesitamos ser conscientes de que cuando aparecen los frutos, tenemos que saber cuidarlos. Cuidarlos contra los ataques del diablo, del demonio, contra el arrastre, podemos decir, que genera el mundo, y también contra nuestra tendencia a estar cómodos y que no nos moleste mucho las cosas. Bueno, cuidar los frutos que
el Espíritu Santo va obrando en nosotros y a través de nosotros. Preguntarle a Dios cuáles son esos frutos y luego cuidarlos, ¿eh? Cuidarlos mucho. Bien, vamos ahora a entrar al último tema. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se me durmió alguien? Me parece que No, todos. yo creo que estamos todos despiertos, aunque están todos con la cámara apagada, pero bueno, no pasa nada. Yo Confío creo que en que todos no. despiertos, escuchando. Vamos, vamos. Bueno, vamos al último punto, que es, eh, vamos a ver cómo podemos potenciar la acción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Les hago una pregunta a todos ustedes, para que lo pensemos en el corazón. ¿Cuál es, no para que me la respondan, pero que piensen, ¿no? Imaginen cuáles son los lugares a donde me gusta estar. ¿Cuáles son los lugares donde me gusta estar? ¿Qué tiene que tener un lugar para que yo quiera estar en él? Y luego otra pregunta, la contraria. ¿Cuáles son los lugares donde no quiero estar, donde no me siento cómodo, donde me quiero ir rápido? Bueno, pensar así con nuestra propia alma y el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer yo para que el Espíritu Santo en mi alma se sienta cómodo y se sienta a gusto? ¿Qué es lo primero que se nos viene? Para que el Espíritu Santo se sienta a gusto en mi corazón, la vida en gracia, estar en gracia de Dios. Eso es lo primero, ¿no? Y entonces, ¿cómo estoy en gracia de Dios? Cuando vivo de la caridad. Y si he cometido algún pecado, bueno, voy y me confieso. Y por eso tenemos, gracias a Dios, el hermoso, el regalo hermoso del don de del sacramento de la reconciliación, que nos pone, que nos resetea y nos deja pipí cucú, como decimos acá, nos deja eh, tabula rasa, nos deja de vuelta limpios como niños cada vez que nos confesamos. Entonces, eso es lo primero, estar en gracia de Dios. Segundo, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama el don de la humildad, ama el don. Entonces, ser humildes. ¿Y qué significa ser humildes? Reconocer que a veces, reconocer nuestras debilidades, pero sobre todo, ser humilde significa reconocer la grandeza de Dios. Y por eso es tan importante suscitar en nuestra vida el don de la alabanza que consiste en alabar a Dios, piropear a Dios, porque eso nos va poniendo en la conciencia la grandeza de Dios en contraposición, por decirlo de alguna manera, de la pequeñez de nuestras almas. Entonces, estar en gracia de Dios, vivir en humildad, que significa sobre todo reconocer la grandeza de Dios, tener un corazón bueno. Un tercer punto, tener un corazón bueno, ¿eh? Imagínense ustedes, nos pasa si nosotros vamos a un lugar y llegamos a un lugar y estamos con una persona que se nos queja y se queja y todo le viene mal y bueno, por, por caridad uno puede estar, pero no es que me sienta muy cómodo, no es que esté muy a gusto y no es que diga, ay, qué ganas de ir a ver a la tía Marta, no, porque si voy y se me queja y no sé qué, bueno, entonces tratar de tener con el Espíritu Santo un diálogo permanente en mi corazón, que haya un espíritu de alegría, un espíritu eh, de conformidad con las cosas de Dios, de aceptación, ¿no? De bondad. Entonces, eso atrae la presencia del Espíritu Santo, la atrae, pero también se potencia la acción del Espíritu Santo fundamentalmente a través de los sacramentos y fundamentalmente yo les diría a través de la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía, que es Cristo mismo entre nosotros, fomenta todo. La Eucaristía es una especie de tsunami contra todos los males, contra todo pecado. La Eucaristía es una fuerza infinita. Y entonces, poder ir a la Eucaristía, el que pueda, ¿no? Tener 15 minutos de oración eucarística todos los días, eso es, pero nada atrae más
y potencia más al Espíritu Santo que la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, al adorar la Eucaristía, se potencia en mí y nos vamos como contagiando de alguna manera de Cristo. Por eso, si ustedes me preguntasen a mí una sola cosa, cómo se potencia la acción del Espíritu Santo, yo diría adorando la Eucaristía. Adorando la Eucaristía. Pero también agrego la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra, como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, así como la lluvia que cae en la tierra y empapa el suelo, no vuelve al cielo sin haber fecundado la tierra, así también dice Isaías, el Señor, el profeta Isaías, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí estéril. Es decir, la palabra de Dios fecunda. Cuando nos toca la palabra de Dios, fecunda y algo hace en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es muy importante la oración, muy importante los sacramentos, es muy importante la adoración eucarística para potenciar el Espíritu Santo. Y termino con con un pequeño, diría, consejo, ¿no? Para el crecimiento de la vida espiritual, que es el acto, el ejercicio de la dirección espiritual, que nos ayuda a discernir lo que va haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido ocasión de leer el diario de Santa Faustina, ¿sí? ¿Alguien lo leyó? No, yo no lo he leído, no sé si alguien lo puede poner por el chat. Bueno, en el diario de Santa Faustina son los escritos, es un hermoso ejemplo que yo les aconsejo, si lo descubren por allí, lo pueden conseguir, porque es un hermoso ejemplo de Cristo, director espiritual de Santa Faustina. No sé si se va a apreciar, pero aquí, pero por ejemplo, no, creo que no se ve nada. Pero bueno, lo que tiene de hermoso el diario de Santa Faustina es que está escrito, en la impresión del libro, en negrita están las cosas que dice Jesús a Santa Faustina. Entonces uno va viendo, leyendo el diario de Santa Faustina, cómo es Jesús como director de almas, como director espiritual. Es una maravilla leer ese libro, que no hace falta leerlo todo de corrido, pero que uno, si se va deteniendo a ver las letras en negritas, uno ve cómo Jesús le va enseñando a Santa Faustina a reconocer su presencia, a seguirlo y a obedecer. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para hoy. Yo no sé si alguien tiene alguna, porque tenemos 8 minutitos hasta las 8 de la noche que terminamos, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir. A ver, ¿alguien? ¿Podéis conectaros el micro? Estaba viendo a ver si alguien ponía algo. Si no podéis conectaros el micro y hacerle la O pregunta el que chat. queráis al padre Fabián. Hola, ¿qué tal? Hola, Padre, Marian. hola. Yo siempre tengo dudas del tema del don de lengua, porque y el tema ahora no me sale. Eh, es cuando te duermes, cuando te... El descanso en el espíritu. Sí, sí, porque siempre me lo explican de una forma diferente y no soy capaz de verdad de entender, sobre todo el don de lenguas, porque he oído muchas versiones y me gustaría saber la suya, padre. Bueno, primero que el don de lenguas está en la escritura. San Pablo lo dice, ¿no? Muchos tienen el don de lenguas, otros tienen el don de discernirlas e interpretarlas. Es un carisma, ¿no? ¿Por qué? Porque fomenta la oración de la comunidad. O sea, fomenta y hace crecer la oración de la comunidad. Pero eh, vamos a tener más adelante una de las clases directamente dedicada a los carismas. Entonces vamos a profundizar allí. Pero básicamente te diría que es
una oración interior que brota del Espíritu Santo con gemidos inenarrables, dice San Pablo. Es decir, ¿viste como cuando una mamá está con su bebé y le dice y habla, que no tiene, ¿por qué? ¿Es ridículo eso? No, no es ridículo, sino que lo que está expresando va mucho más allá de todo concepto intelectual y de toda comprensión podríamos decir, conceptual, sino que va expresando un amor, va expresando con un cierto balbuceo inefable, algo imposible de explicar. Entonces, de alguna manera, el don de lenguas tiene que ver con eso. El Espíritu Santo, dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo creo que es 28 por ahí, dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, incomprensibles. Eso, ¿no? Nos hace decir cosas que no somos capaces de entender. Pero hay algunos que tienen el carisma de entender de qué está diciendo. Son carismas muy extraordinarios. Y el descanso en el Espíritu es una experiencia que algunos pasan como podríamos decir, yo creo que es como una especie de anestesia espiritual que el Señor pone, ya sea para curar algo, ya sea para consolar, ya sea para manifestarse de alguna manera. Vamos a hablar de esas dos cosas, pero hay mucho para decir, pero diría básicamente esto, ¿no? Sé que es muy cortito y que quizás no te responde mucho, pero va en esa línea, ¿no? De una acción orante del Espíritu Santo en nosotros que brota, ¿no? Como una especie de manantial que brota, que va mucho más allá de la inteligencia, pero que nos hace entrar en una especie de alabanza divina. No sé si te dije algo, Marian, pero bueno, un poquito va en esa línea. Sí, sí, padre, sí, me ha ayudado mucho, gracias. Bueno, no quiero, porque ya nos quedan muy poquito. Simplemente les quería decir que, no sé si hay alguna otra pregunta más. Simplemente les quería decir, bueno, entonces el próximo encuentro vamos a detenernos un poquito más en estas ideas, más en los dones, vamos a hacer, sobre todo a partir de figuras bíblicas, ¿no? Y poder entender cómo se viven esos dones en nuestra vida cotidiana, cómo los podemos hacer crecer, cómo los podemos reconocer. Eh, es el 19 de febrero, lunes 19 de febrero. Entonces, allí está, ¿no? Bueno, agradecerles hoy, todos los que están aquí presentes, por querer estar, invitarlos a que puedan también sumarse el próximo mes. Bueno, no sé si